Dice Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, si pudiera describirte con una sola palabra o con unas cuantas palabras, ¿qué es lo que tú dirías de ti mismo? A veces que nos preguntan esto, pensamos en características externas que podemos tener, quizás también con nuestro temperamento, algunos quizás describen de esa manera, pero cuando el Señor nos llama y nos transforma, Pablo usa estas palabras centrales aquí, pero hay una palabra central que es amados de Dios, amados de Dios. Esta es la identidad que Pablo da a los hermanos. Y vamos a ver un poco más adelante, Pablo usa tres cosas: llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, pero también llamados a ser santos. Así que mis hermanos, vamos a ver tres cosas en esta mañana. Tres cosas. Vamos a ver primero la obra de Dios en el creyente. En segundo lugar, vamos a ver la identidad del creyente. Y en tercer lugar, la seguridad del creyente. Vamos a ver, mis hermanos, en primer lugar, la obra de Dios en el creyente. Lea conmigo una vez más, versículo 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Pablo, mis hermanos, comienza o sigue recordando a los hermanos en Roma que su ministerio ha sido entregado por Dios mismo. Él menciona dos cosas aquí. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Dos cosas importantes al mismo tiempo. Uno dice, recibí solamente la gracia y no el apostolado, que es decir, el ministerio. Sino él recibe la gracia, pero también el apostolado. Esto lo dice Pablo en dos sentidos. Uno es que él ha recibido la gracia de Dios y su ministerio apostólico, pero también dice él que todos recibimos esto, la gracia de Dios, pero también el ministerio de parte de él. Y vamos a ver esto en dos partes. Primero, la gracia. ¿Qué significa la gracia? Cuando pensamos, mis hermanos, en este significado, sabemos que es el favor no merecido de Dios, el bien que no merecíamos recibir de Él. Dios nos ama y decidió amarnos por gracia. ¿Qué significa esto? Que no había algo bueno en nosotros, mis hermanos, inherentemente. No había algo bueno dentro de nosotros donde Dios miró y dijo, pues, bueno, Él es una buena persona, voy a amarlo a Él y voy a salvarlo. No es así, mis hermanos. Por esto Juan nos recuerda en su primera carta, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo para salvarnos. Mis hermanos, Pablo está diciendo, esta gracia que todos recibimos, no solamente yo, dice Pablo, sino todos recibimos, Dios nos las ha dado. Pero aquí hay que hacer una diferencia muy importante, mis hermanos. ¿Qué diferencia hay entre la gracia común y la gracia especial? Porque muchas personas dicen, Dios es bueno conmigo. Incluso hay personas que no son cristianas, que dicen, Dios me cumple lo que yo pido. Él es tan bueno, tan amoroso y todo lo que tengo, mira, Él puede mostrar su casa y decir, mira, yo tengo todo esto porque Dios me lo ha dado. Pero esa persona ni siquiera cree en Él. Simplemente dice que Dios es bueno, pero no lo busca, no lee su palabra, no cree en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el bien que reciben esas personas y el bien que recibimos los creyentes? Esto es lo que llamamos gracia común y la gracia especial. La gracia común, mis hermanos, es aquella cuando Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. No llueve solamente sobre la casa de los creyentes, llueve sobre todo. Cayó granizo hace rato, bueno, hace unos días y cayó sobre todas las casas, ¿verdad? No solamente sobre las casas de los creyentes. Hubiera sido bueno que solamente sobre las casas de los incrédulos cayera granizos grandes. Pero no fue así. No fue así, mis hermanos. La gracia común de Dios cae y es sobre todos. Él da oxígeno a todos. Todos los hombres se levantan porque Dios en su gracia les permite. Pero, mis hermanos, esa gracia no durará para siempre. Porque tan pronto un pecador que no confiesa a Cristo, que no cree en Él, muere, esa gracia común se termina.
Y esa persona tendrá que enfrentar el juicio de Dios, que le dio todo lo que él no merecía. Y aún así, él decidió negarlo. Esa misma gracia será testimonio para él de su condenación, de su duro corazón, de porque él día tras día lo levantó, le alimentó, le sostuvo y aún así él no creyó. Pero la gracia especial, mis hermanos, es la que nos conduce a la salvación. La gracia especial es la que nos convence, esa obra de Dios que convence a cada persona de su pecado y nos lleva a Cristo. Esto es lo que dice Timoteo, perdón, la carta de Tito, mis hermanos. La carta de Tito, si quiere acompáñenme al capítulo 2 de Tito, porque quiero simplemente que pueda quedar grabado en su mente, mis hermanos. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Pablo habla de esta gracia como un maestro. ¿Estamos ahí? Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué, mis hermanos? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo dice a Tito, la gracia es nuestro maestro que nos enseña a renunciar al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten la diferencia. La gracia nos enseña, mis hermanos, a soltar el pecado y a poner nuestra esperanza en la venida de Cristo. En la venida de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. La gracia nos enseña esto. El mundo, mis hermanos, vive afanado por esta vida, pensando que esta es la única vida que van a vivir, que 60, 70, 80 años es lo único que le espera. La frase muy común entre los jóvenes dice, vive la vida, que la vida es una sola. Disfruta la vida. Y cuando a veces hablamos del evangelio a una persona, esa persona dice, no, no quiero escuchar. Quizás cuando sea mayor, cuando pues ya haya disfrutado mucho de esta vida, voy a buscar de Dios. Amados hermanos, esas personas no quieren renunciar a lo que ellos tienen como sus deseos. Pero tristemente ellos buscan en esos placeres, en esos deseos, solo lo que Dios puede darles. Por eso es que hay tantas personas buscando, mis hermanos, en cosas cerradas, lo que Dios solamente puede dar. Mujeres buscando el amor en hombre tras hombre, hombre tras hombre. Hombres perversos yendo mujer tras mujer, tratando de buscar el amor de Dios. Y nunca lo van a encontrar. Pero la gracia de Dios, la gracia nos enseña, dice, a renunciar a nuestros deseos, a las cosas pecaminosas de aquí y abrazar a Cristo, sus promesas. Amados hermanos, esa es la gracia que nos conduce a la salvación, la gracia que nos convence a nuestro pecado, pero también nos conduce a la vida eterna. Así que mis hermanos, del Señor recibimos esto. Pablo dice, no solamente yo he recibido esto, sino todos recibimos la gracia del apostolado. Pero cuando hablamos del apostolado, no estoy diciendo que todos nosotros podemos ser apóstoles. ¿Ok? No así como los falsos apóstoles que hay ahora, que se autonombran, porque apóstoles solo como los 12 y Pablo ya no hay, porque son el fundamento de la iglesia. ¿Ok? El fundamento se pone una sola vez, sobre la cual ahora nosotros somos edificados. Pero ¿en qué sentido somos enviados? Porque recuerde, la palabra apóstol es enviado, enviado, en la traducción que hay. Recuerden, ¿a quién se nos dio, mis hermanos, la labor de predicar el evangelio? ¿A quiénes? A toda criatura y a todos nosotros también, ¿verdad? La labor que tenemos todos nosotros es predicar. Mateo 28 dijo Jesús, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se le da, mis hermanos, esa labor? No solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, a toda la iglesia, a todos los hermanos. Por eso Pablo dice, nosotros hemos sido salvados, pero al mismo tiempo Dios nos ha encargado que podamos cumplir esto.
Así que mis hermanos, quiero que piense, ningún creyente puede decir, yo soy salvo, yo he recibido la gracia de Dios, pero eso de andar y predicar a otro o hablar a otro de Cristo, eso no es para mí. Eso no depende de un llamado especial, mis hermanos. A veces se ha romantizado mucho esto diciendo, es que ese es un llamado especial para unas personas. Claro, hay un llamado para poder ser un pastor, para poder ser un misionero, pero en sí, mis hermanos, todos nosotros podemos hablar de Cristo, no solamente con nuestra vida. Muchas veces vivimos en hogares o en vecinos que no son creyentes y nuestro testimonio, nuestra vida da testimonio, pero es necesario hablar de Cristo. Hubo un dicho muy común hace unos años, mis hermanos, que hizo mucho daño a la iglesia. Es decir, no necesitas predica con tu vida. Y aunque eso parece bueno, eso no es bueno, mis hermanos. Porque las personas no solo necesitan decir, yo te admiro porque tú eres un buen hombre. No, no necesitamos que nos miren a nosotros. Necesitamos decirle, tú necesitas de Cristo. Tú eres un pecador, como yo, como todos nosotros. Mi vida ha sido transformada por medio de Cristo y Él puede hacerlo contigo. Amados hermanos, si las personas no conocen su pecado, y lo que Pablo nos va a mostrar después en los siguientes versículos, el gran pecado, la gran condición del mundo, cómo está el mundo, ellos nunca van a ver a Cristo como un Salvador. Necesitamos hablar acerca de Cristo. Así que Pablo dice, hemos recibido la gracia y el apostolado en una sola manera, en un solo hecho. Él nos salva, pero nos salva también para poder seguir predicando a otros. Así que vuelva conmigo a Romanos capítulo 1, mis hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 5. Hemos visto la primera parte, ahora vamos a la segunda parte del versículo 5. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dios hace esta gran obra, mis hermanos, en nosotros. ¿Pero para qué? Para que todas las naciones vengan a la obediencia a la fe. Ahora, esta frase es importante, mis hermanos, la obediencia a la fe. Esto nos habla de la salvación. Para ser salvo necesitamos obedecer con fe al llamado que hace el Señor. Nadie puede ser salvo, mis hermanos, por asistir a un lugar. Nadie puede ser salvo simplemente por leer la palabra. Nadie puede ser salvo simplemente por orar. Aunque todas estas cosas hace un creyente, si tú haces eso sin obedecer por la fe al Señor, tú estás viviendo como un creyente, pero no eres un creyente. ¿Qué es la obediencia a la fe, mis hermanos? Lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 4, Jesús dice, arrepentíos, arrepentíos. Yo no puedo hacer simplemente como voy a la iglesia y nunca he mirado mi pecado. Nunca he creído en Cristo por la fe. ¿Y sabe por qué pasa eso, mis hermanos? Porque muchas personas no se consideran a sí mismos tan malos como ellos piensan. Ellos creen que simplemente ir a la iglesia es algo bueno, es algo que hay que hacer, como mucha gente católica. Ellos no lidian con su pecado, van porque es bueno hacerlo, es lo que muchos dicen. Pero entre semana siguen siendo la misma persona, muerta en sus pecados. Pero el domingo ellos piensan que es algo santo ir. El hecho de que estén yendo y entrando en un lugar no les va a salvar. Necesitan obedecer por la fe al llamado del arrepentimiento que hace el Señor. Cree en mí, y aunque estés muerto, vivirás. Así que mis hermanos, Pablo dice, este mandato hemos recibido del Señor, la gracia y poder predicar a otros para que todos puedan venir con obediencia por medio de la fe. ¿Tú has obedecido al Señor por la fe? ¿Tú has creído en Él? Si así lo ha hecho, tú has recibido también esta gracia y también el deber de predicar a otros. Así que mis hermanos, esta es la obra que Dios hace en nosotros. ¿Hemos entendido, mis hermanos, los creyentes? La obra que Dios hace en el creyente, ¿está claro, mis hermanos? ¿Sí? Avancemos en segundo lugar, mis hermanos, segundo encabezado. Esta obra ahora afecta nuestra identidad. Veamos la identidad del creyente, versículo 6. Versículo 6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo.
La primera parte del versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué, mis hermanos? Santos. Tres cosas aquí dice Pablo, tres características que forman la identidad de un creyente. Llamado a ser de Jesucristo, amado de Dios, llamado a ser santo. Santo. Quiero ver uno por uno, mis hermanos, rápidamente. ¿Qué significa ser llamado a ser de Jesucristo? A esto llamamos, y ponga atención, mi hermano, el llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Esta doctrina no es nueva, no es algo que se ha inventado ahora, es algo, mis hermanos, que vemos claramente en la Escritura. Y es que cuando Dios llama a sus ovejas oyen su voz. A eso decimos llamamiento eficaz. Y es eficaz porque sus ovejas, y solo sus ovejas, escuchan su voz. Por esto, Mateo capítulo 10, mis hermanos, perdón, Juan capítulo 10, vayan conmigo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis hermanos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Estos pasajes, mis hermanos, son claves, son tan importantes porque muchas veces esto se malentiende. Juan capítulo 10, ese es el contexto del buen pastor. Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Versículo 27. Dice, mis ovejas, ¿qué hacen, mis hermanos? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Noten, mis hermanos, aquí hay una relación íntima entre el buen pastor y sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Hay un llamado, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Como resultado, Él llama, pero también Él salva a esas ovejas que oyen su voz. Por esto, mis hermanos, no creemos en la salvación universal que muchas personas creen. Que al final de los tiempos Dios es bueno, Él va a perdonar a todos. Eso no es así, mis hermanos. Jesús dice, yo conozco mis ovejas, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre, ¿qué dice, mis hermanos? Que me las dio es mayor que todos. La, la palabra me las dio, mis hermanos, en qué tiempo está? ¿Pasado, presente, futuro? Pasado. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es que el Padre le dio estas ovejas al Hijo? Jesús no dice, me está dando o me va a dar mis ovejas más allá. No sé quiénes son, pero me va a dar. No, ya son mías, ya me pertenecen, Él ya me las dio. ¿Cuándo me las dio? Desde antes de la eternidad. A esto llamamos, mis hermanos, la predestinación. Solo Dios sabe el número exacto de los hijos de Él. Y esos hijos están en todo el mundo. Ellos necesitan escuchar su voz. Necesitan escuchar de la voz del buen pastor. Pero aquí, mis hermanos, está la gran noticia. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Mis hermanos, en otro capítulo también, Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, hay una gran verdad. Dice lo siguiente, Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Dice lo siguiente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, mis hermanos, nadie que venga al Hijo puede venir sin que el Padre lo trajere. El Padre está llamando a aquellas ovejas por medio de la predicación para ser de quién? De su Hijo Cristo. Hermanos, esto es el llamamiento eficaz. Dios sigue llamando por medio del Evangelio a sus ovejas y sabemos que esto es nuestra tarea, mis hermanos. Por eso que decía el anterior domingo, no podemos caer en otras prácticas, en otras cosas, como si serían necesarias para la predicación del Evangelio. El hacer otras cosas pensando que las personas no van a venir si es que no ofrecemos más cosas en nuestra iglesia,
o si es que somos más atractivos para la gente, para el mundo, que las personas no van a venir, estamos desconfiando de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Esa es la gran promesa, mis hermanos. Por eso es que venimos a esta ciudad también. Por eso es que fuimos enviados con esta confianza. No confiando en la predicación mía, ni en el buen ánimo que tengamos, ni en los recursos que podamos tener. Confiamos en una sola cosa. Dios tiene ovejas en esta ciudad. Dios tiene ovejas en esta ciudad. Personas que necesitan escuchar su voz. Y esas personas oirán su voz y creerán en Él. Esto, mis hermanos, es de gran paz a nuestro corazón. Porque aunque muchas veces nos esforcemos por predicar una y otra vez a las personas, a veces decimos, ¿por qué esta persona no cree? Ya le he enseñado tantas veces y no cree. Nuestro deber, mis hermanos, simplemente es predicar. Simplemente es anunciar el Evangelio. Y Dios ha prometido que sus ovejas, si esa persona es una oveja de Cristo, esa oveja seguirá a Él, creerá en Él. Tenemos confianza que la semilla ha sido sembrada, pero que solamente sus ovejas escucharán su voz y seguirán al buen pastor. Así que, mis hermanos, vamos con la segunda característica que dice amados de Dios. Amados de Dios. Pablo dice, llamados a ser de Jesucristo, amados también de Dios. Solo los creyentes, mis hermanos, podemos decir que somos amados de Dios, esta característica de parte de Dios. Aunque el ser humano en sí mismo piense que Dios le ama porque le va bien en su trabajo, en su negocio, o porque tiene alguna cosa en esta vida, Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esta es la realidad, mis hermanos. Muchas personas tienen la idea que Dios los ama. ¿Por qué? Por la gracia común. Dice, Dios me ama, no importa cómo vivo, no importa qué hago, no importa si hago bien o mal, pero Dios me ama. No, no es la realidad. El salmista dice en Salmo 7, Dios está airado contra el impío. No dice contra la impiedad, que es el pecado, contra los que hacen iniquidad, contra el impío. Dios está enojado todos los días contra él. Mis hermanos, solamente los creyentes podemos decir, Dios me ama. El incrédulo, aunque piense que Dios le ama, lo que él está acumulando, dice Pablo, ira tras ira, todos los días. Y algún día esa ira misma se revelará en su condenación al infierno. Pero los creyentes, antes estábamos en esa condición. Antes estábamos bajo la ira de Dios. Y Él nos amó, nos salvó. Y recuerde, mi hermano, recuerde este principio tan importante. Él no pasó por alto nuestros pecados. Él no hizo la vista gorda en sus pecados. Él dijo, no me importa lo que tú has hecho. Tú eres mi hijo ahora, yo te elijo, nada más. No. Él tomó nuestros pecados, lo que llamamos la imputación. Él toma nuestros pecados y lo aplica a Cristo. Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Él paga cada uno de los pecados que hemos cometido y vamos a cometer en su Hijo. Él es un juez justo. Él nos ama porque no solamente nos perdonó, sino que también nos hace sus hijos ahora. Nos hace sus hijos. Y nosotros somos ahora como el salmista en Salmo 23. Nosotros sí podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Estas son las palabras de un creyente genuino, porque sabemos que Él nos ama. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno,
porque Él estará con nosotros. Amados hermanos, en esto se demuestra el amor de Dios. No en que Dios nos dé cada cosa que nosotros pensamos o que queramos. ¿Han notado esos niños que son como malcriados a veces? Que se enojan porque no les da lo que quieren y dicen, es que tú no me amas. A veces pasa eso. Aún mi pequeña no lo ha hecho, pero muchas veces incluso nosotros como hijos hemos dicho eso, pensando, es que tú no me amas de verdad, por eso no me das eso. No me quieres. Perdón, mami, si algún día he hecho eso. Pero, mis hermanos, no es así. No es así. Dios no demuestra su amor simplemente en darnos lo que nosotros queramos. No es así. Él ya demostró su amor en darnos lo más preciado, que es su Hijo Cristo. Su Hijo Cristo, mis hermanos. No hay algo tan grande, más valioso que Cristo. Dios nos dio a aquel que es el centro del universo, a su Hijo Cristo. Para Dios no hay algo más especial, no hay algo que le cause más amor y placer que su propio Hijo. Por eso Él dijo en el bautismo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios no dice de eso o estas palabras de nadie más. De nadie más dice estas palabras. Solo en ti tengo complacencia. Y ahora Dios nos mira a través de su Hijo Cristo. Y somos amados por Él. Pero en último lugar dice llamados a ser santos. Tres cosas, mis hermanos. Vimos llamados a ser de Cristo, llamados a ser de Cristo, también amados de Dios, pero llamados a ser santos. Y aquí, mis hermanos, muchas personas, cuando escuchan de la santidad, piensan que es algo inalcanzable. Y escuchamos la frase común, es que nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. Y así excusan muchos pecados. Cuando Pablo está diciendo llamados a ser santos, es que hemos sido llamados para ser apartados para Dios. ¿Qué es algo santo? Cuando Dios toma algo y lo hace para sí mismo, para su uso especial. Nosotros somos un pueblo especial. Por eso Pablo dice, incluso nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo, mis hermanos? Si vamos a morir. Porque dice Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo mismo, todo pertenecemos a Él. En cuerpo y alma pertenecemos a Dios. Algún día, en cuerpo y alma también, resucitaremos para estar con Él para siempre. Por esto Pablo dice, ¿cómo puedes entregar tu cuerpo a la inmundicia? Todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Así que mis hermanos, cuando seamos tentados, que vamos a ser tentados muy comúnmente, cuando el pecado esté a la puerta, no simplemente pienses, es que yo no puedo dejar este pecado, es que soy muy débil en eso. Es así como quiere que el mundo piense. Es así como quiere Satanás que tú pienses. Lo que Dios te dice es, tú eres santo. Tú no tienes por qué practicar eso. Tú no tienes por qué volver a esos pecados. Ya te he hecho libre. Recuerda esa identidad, mi hermano. Tu identidad no es ser un esclavo del pecado, es ser libre y ahora ser un hijo de Dios, amado por Dios, unido a Cristo. Eso nos da valor para enfrentar cualquier pecado y decir, yo no voy a pecar en esto, porque yo soy un hijo de Dios. Yo amo a Dios. Yo tengo el poder para decirle no a este pecado. A eso Pablo se refiere con llamados a ser santos. No pregunten, mis hermanos, ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos luchando contra el pecado y la tentación? Recuerda, mi hermano, tú eres santo. El valor que tú tienes es porque Dios ha obrado en ti. Esto me lleva, mis hermanos, al tercer encabezado. Vamos a terminar. Y es la seguridad del creyente. Vimos la obra de Dios en el creyente. Vimos que Dios nos da su gracia. También nos envía a predicar.
Esto transforma nuestra identidad. Ahora somos llamados a ser Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos también. Pero también esto nos da seguridad. Dice la última parte del versículo 7. Gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no solamente termina esto, mis hermanos, como un saludo popular diciendo, como cuando nos vemos y decimos, Dios te bendiga. Ese no pensamos realmente lo que estamos bendiciendo. No, no, no es así, mis hermanos. Él está pensando, recordando nuevamente la gracia, lo que empezó diciendo, hemos recibido la gracia, pero también termina diciendo, la gracia misma de Dios esté con ustedes. Pablo está recordando a sus hermanos que todo nuestra vida está en la gracia. Somos salvados por gracia, pero andamos también por gracia. Día tras día, mis hermanos, esta misma gracia nos sostiene. Día tras día. Pero también Pablo dice, la paz, la paz, gracia y paz a vosotros. Ahora, mis hermanos, la paz que Dios promete por medio de Cristo no es la paz que el mundo nos promete. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús conocía el corazón de sus discípulos, porque luego de esta plática, prontamente él sería crucificado. Ellos verían a su maestro siendo tomado, siendo llevado y muriendo en una cruz. ¿Eso acaso no turbaba su corazón? Claro que sí. Ellos no querían ver a su maestro haciendo esto. Él sabe su corazón, sabe que nuestro corazón, mis hermanos, tiene miedo. Él sabe y conoce nuestro corazón. Él mismo oró a su Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿De qué manera el mundo promete la paz, mis hermanos? ¿O de qué manera el mundo piensa tener paz? Un mejor gobierno. O si el gobierno es el mejor, tendremos paz y tranquilidad. Y eso puede ser posible, claro que sí. Vemos algunos países como El Salvador, tiene un presidente con mano dura y trae aparentemente paz, ¿verdad? Ya no hay maleantes, no hay gente siendo extorsionada. Pero ¿qué pasa si ese gobierno no está? ¿Qué pasa si Bukele ya no está? Otra vez volverá la inseguridad. Otras personas dicen, no, quizás cuando yo tengo mejor trabajo voy a tener paz. Es que ahora te vivo muy turbado, muy intranquilo, pero cuando tenga ese trabajo o cuando yo gane esta cantidad de dinero, yo voy a tener paz. No, porque si tú piensas que el dinero te da paz, tú tendrás esa cantidad y seguirás siendo turbado. Otros dicen, es que tener un buen seguro de vida y tener muchos ahorros en el banco, pues eso nos da paz, tranquilidad. Yo voy a tener una vejez tranquila porque he trabajado mucho y tengo en el banco. Amados hermanos, este tipo de paz que producen algo de paz es efímera, se va. Solo la paz de Dios, la paz de Cristo, es la que puede calmar nuestra alma. ¿Por qué? El gran conflicto que tenemos, mis hermanos, no es la falta de dinero, no es su mal gobierno, es el pecado que mora en nosotros, que nos hacía enemigos de Dios. Dios no nos amaba, sino que éramos enemigos de Él. Estábamos en conflicto con Él y Él hizo la paz con nosotros por medio de Cristo. Es esa paz que nos produce de saber, mis hermanos, que si hoy morimos, estaremos con Él. Es esa paz que llevó a decir a Pablo, me es mejor estar con Cristo. Es mucho mejor estar con Él. Pero por causa del ministerio, aún debo estar aquí. Esa paz, aunque perdamos todo lo necesario aquí, mis hermanos, aunque perdamos todo lo que tengamos aquí en esta tierra, seguimos confiadamente en Él
teniendo paz, aunque todo el mundo esté en nuestra contra. La paz, mis hermanos, no significa la ausencia de conflicto. La paz es, en medio de la tormenta, saber que estamos confiados en Él. Estamos parados en la roca que es Cristo. Estamos haciendo su voluntad. Esa es la paz que promete Cristo. Querido hermano, tú gozas de esa paz. ¿Qué aflige tu corazón? ¿Te preocupa el futuro? Humanamente nos preocupa, mis hermanos. Nos preocupa qué gobernador va a entrar ahora. ¿Cuál será el presidente próximo? ¿Será que el dólar va a seguir subiendo? ¿Va a bajar? Todo eso atribula nuestro corazón. Recuerda, Pablo dice, la gracia y la paz. Dios nos seguirá sosteniendo por su gracia, mi hermano. Lo seguirá haciendo. Pero también nos ha dado su paz. Habla tu corazón, habla tu espíritu, tu mente, diciendo lo mismo que el salmista dijo. Alma mía, bendice a Jehová. No olvides sus beneficios. No olvides lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Ya tu mayor conflicto ha sido resuelto. Ahora somos amados de Dios. Él nos mira con amor. Y Él es un buen padre. Humanamente, nuestros padres nos dan un buen padre, da incluso de lo que Él no tiene para que sus hijos coman. Un buen padre, porque hay malos padres. Hay padres malvados que ellos se van y comen solos y sus hijos murieron de hambre. Pero un buen padre que ama puede quitarse el pan de la boca para darle a su hijo. ¿Cuánto más nuestro Dios? Él nunca nos hará faltar nada, mis hermanos. ¿Confías en Él? Esta es tu identidad, mi hermano. Eres un amado de Dios si crees en Él. Gozamos de esta paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que viene de la obra que Dios ha hecho en Cristo para nuestro bien. Te pregunto por última vez, mi hermano, o que nos visites hoy. ¿Tienes esta paz? ¿Tienes la paz de Dios? Que el Señor, mi hermano, bendiga su palabra, que nos enseñe a depender de Él, que podamos continuar amándole a Él y confiados en Él. Oremos, mis hermanos.